Uy, había pensado que esos aplausos eran para mí, pero no. Bueno. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Leo. Bueno, hay varias caras conocidas, así que eso siempre es bueno. Pero bueno, a los que no conozco, soy Leo, soy Agile Coach, trabajo en Paradigma. Estoy aquí para que aprendamos a usar una herramienta muy útil, creo yo, que a mí me ha servido mucho y que creo que me gustaría compartirla, ¿no? Así que esa es la idea. Nos voy a pedir que nos pongamos de pie frente a la cámara y que cojamos el rótulo, el lápiz, y vamos a hacer círculos en el aire. Es como que si estuviésemos dibujando con el lápiz o con el boli o con el rótulo en el aire un círculo, en los sentidos en los sentidos de la manecilla del reloj, ¿no? Entonces vamos a hacerlo sin parar y miraremos hacia arriba, miraremos y nos imaginaremos el círculo que estamos dibujando, lo trataremos de imaginar y no pararemos de hacerlo. Nunca hay que dejar de hacer este movimiento, ¿vale? En todo el ejercicio. Y lentamente iremos bajando, siempre con el mismo movimiento, pero si se fijan, va bajando. Ahora está frente a mí. Recuerden que esto tiene que ser en el sentido de las manecillas del reloj, ¿vale? Y ahora lo sigo bajando, tengo que mirarlo hacia abajo. Entonces yo la pregunta que le hago ahora es, ¿en qué sentido está girando el círculo? Contrarreloj, ¿no? Ahora ya. Contrarreloj. ¿Y cómo estaba girando antes? Sí, sí, a favor del reloj. ¿Cómo? En sentido horario. En sentido horario, ¿no? Vale, nos podemos sentar. Es un ejercicio muy simple, pero a la vez dice mucho, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué pasó aquí? ¿Por qué de un momento a otro empezó a girar distinto? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos detectado en este movimiento? Porque lo veíamos ¿Desde dónde lo diferente, ¿no? mira? Lo veíamos, perdón, alguien ha dicho lo veíamos Diferente diferente y punto. alguien más ha dicho algo al mismo tiempo que no oí. Sí, ¿desde dónde lo mira? Desde el punto de... Desde el punto de donde lo miran, ¿no? ¿Quién lo Bueno, mira? una de las cosas más importantes en el tema de System Thinking es justamente la perspectiva, ¿no? Hay veces que tenemos la tendencia a vernos fuera del sistema, como que no somos los culpables, como que todo lo que pasa está solamente inserto en un sistema del cual nosotros no formamos nada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que un poco la idea era ver que nuestra perspectiva cambia nuestra percepción del sistema y tomamos decisiones tomando en cuenta eso. Todos tenemos modelos mentales y formas de pensar y eso claramente cambia la forma o condiciona la forma en que tomamos decisiones, ¿vale? Vale, he puesto en el chat de Zoom un enlace a Miro. Entonces, toda la sesión va a girar en torno a esta herramienta. Por lo tanto, primera recomendación, no usar Internet Explorer, tratar de usarlo con Chrome o con algún otro navegador que sea un poco mejor, ¿no? Porque con Explorer no va bien. Miro usa muchos recursos, así que les recomiendo que si tienen que cerrar otras aplicaciones, que las cierren y que, obviamente, sin cerrar Zoom, por supuesto, que cierren porque si no el ordenador va a estar ahí un poco complicado. Entonces, yo voy a ir mirando aquí a ver si ya veo si han entrado. Vale, genial. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y les voy a compartir un minuto mi pantalla, que va a ser el propio Miro, pero para ir un poco guiando cuál va a ser el camino que vamos a recorrer hoy, ¿vale? Para si se fijan aquí es como un camino de izquierda a derecha, ¿no? Si lo ven, yo lo estoy mostrando así, vuelo de águila, ¿no? Así muy de lejos, ¿no? Vamos a entender qué es lo que son los sistemas a través de ejemplos y a través del uso de diagramas de causal loops, ¿vale? Pero para llegar a poder usar el diagrama causal loop necesitamos entender qué es lo que es un sistema, entender qué es lo que es la causalidad, entender cuándo hay sesgos cognitivos, cuándo hay sesgos en general, y cuando nuestra mente nos juega una mala pasada, básicamente, ¿no? Cuando no somos capaces de identificar que algo causa algo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción en grupos. Entonces ahora yo les voy a pedir que nos dividamos en grupos. A ver, hay 30 personas. Yo he creado para 4 grupos, por lo tanto van a tener que ser de 7, ¿no? Entonces lo primero que obviamente estaría bien es que se presentaran, ¿no? En cada grupo, que supieran quiénes son un poco, un minuto en total. Y luego voy a hacer zoom aquí. A alguno le tocará ver un vídeo animado, muy cortito, son de 5 minutos, así muy. Y luego algunas preguntas respecto a eso. Hay uno que es de causalidad
y otro que es de sesgos cognitivos, ¿vale? Son súper simples y son súper, a ver, yo sé que los temas pueden sonar así muy, que a esta hora de la mañana este tema, no, pero son súper simples y muy prácticos y muy fáciles de ver, ¿vale? Ven el vídeo y luego ven las preguntas que están asociadas a ese vídeo y las tratan de reflexionar. Algunas son de reflexión y de compartir en grupo y otras son más de responder, ¿no? Según lo que vaya tocando. Venga, en 15 minutos nos volvemos a juntar a la sala Eso es, en principal. 15 minutos volvemos aquí. Alex. Sí. Mirar, el vídeo trata la diferencia entre correlación y causalidad, ¿vale? Entonces, en el caso de correlación, da un ejemplo que es muy fácil de entender, es los helados implican más incendios forestales. Y parece ser que ahí hay una relación, ¿no? Una correlación. Y eso, pues sí resulta que como hay más sol y hace más calor, la gente consume más helado por un lado y por otro lado pues se producen más incendios. Pero no hay relación directa entre el helado y el incendio. Entonces eso es una correlación. Y el otro ejemplo que nos muestra es, si comes helados, pues aumenta la obesidad, engordamos. Eso es una causalidad. Si comemos muchos helados, pues engordaremos. Eso es una relación directa. Las correlaciones las puedes encontrar buscando suficientes datos y buceando suficiente siempre encontrarás razones para encontrar correlaciones y la causalidad es muy difícil de demostrar. O sea, ¿no? Es difícil porque que el helado pues provoca obesidad, pues hay que estudiar el metabolismo, el azúcar que tenga el helado, lo que fuera, ¿no? Entonces, un ejemplo fue una farmacéutica, pues todos los tests que tiene que hacer y pueden durar 12 años hasta demostrar que un medicamento pues tiene una causa positiva, digamos, en el cuerpo. Muchas gracias, Alex. Yo creo que ha quedado súper claro. ¿Alguien más del equipo de causalidad o del otro equipo que quiera aportar algo? A ver, lo que ha dicho Alex está es tal cual. O sea, el objetivo de ese vídeo era entender cuál es la diferencia entre causalidad y correlación. Una no implica la otra. El hecho de que dos variables se muevan en la misma dirección, por ejemplo, lo que decías, ¿no? El hecho de que aumenten las ventas de helado y que aumente la delincuencia, o que aumente la venta de helado y aumenten los incendios forestales, no quiere decir que el hecho de que alguien compre helado va a provocar que se produzca un incendio, ¿no? No hay causalidad, no hay causa, pero sí correlación. Cuando hay correlación, probablemente es que hay una causa común detrás que aún no hemos descubierto, que en este caso eran las temperaturas, ¿no? Si hay altas temperaturas, la gente tiende a comprar más helado, y si hay altas temperaturas, suelen haber más incendios forestales, ¿vale? Aunque no siempre es así, no siempre hay variables escondidas, pero por lo general es así, ¿vale? Y luego les quería preguntar al otro equipo, al de sesgos cognitivos o heurísticas, que si nos pueden resumir un poco de qué iba el tema. A ver, si queréis lo hago yo como muy rápido, ¿no? Porque el vídeo tenía la suficiente enjundia como para verlo más veces, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que se me ha quedado del vídeo es cómo tenemos nuestros sesgos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces habla exactamente de tres tipos, que bueno, no son sesgos, sino tres aspectos, ¿no? Habla de uno que es la representatividad y pone un ejemplo y entonces dice, si hablamos de alguien que tenga una personalidad como pues muy tímida, tranquila, sosegado y tal, ¿a qué profesión se dedicará? ¿Será granjero, será piloto o será bibliotecario? Entonces nuestros sesgos nos indican que posiblemente sea bibliotecario, ¿no? Y cuando la realidad es que hay 20 granjeros por cada bibliotecario, así que la probabilidad de que sea bibliotecario es muchísimo menor que sea granjero, así que esta persona, por estos datos que hemos dicho, es granjero, ¿no? El segundo de ellos es la disponibilidad, ¿no? Y entonces la disponibilidad, pues, hace mención a, es más probable que si tienes un accidente mueras porque te ataque un tiburón o porque te caiga un artefacto del cielo como consecuencia de, pues no sé, de que se le escapa algo a un avión y te mata, ¿no? Entonces, somos capaces de recordar más cosas porque son más importantes. Entonces, pensamos que realmente nos podríamos morir por un ataque de un tiburón, cuando la realidad es que podríamos morir 30 veces más, hay una probabilidad de 30 veces más porque se nos caiga algo de un avión y nos mate, ¿no? Entonces, como recordamos más por el impacto que es el tiburón, pues evidentemente pensamos que
que esa es más probabilidad. Y el último y el tercero es anclaje, ¿no? Ajuste y anclaje. Y esto es que somos capaces de dar una decisión en función de un anclaje, de una referencia previa, ¿no? Entonces habla de un ejemplo de los precios, más o menos. Oye, pero qué resumen, ¿eh? Yo, si lo hubiese tenido que hacer yo, probablemente no lo hubiese hecho así. Genial, o sea, te agradezco mucho. Ahí se habla de 3 sesgos. Bueno, de hecho, no sé si fijaron que al lado del vídeo había como un círculo con el catálogo de sesgos que es enorme. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene background de psicología y que sabe mucho más de esto. El objetivo del vídeo, o con lo que nos queremos quedar ahora, básicamente, para la sesión, es que cuando tenemos que tomar decisiones, por lo general, hay veces que vamos muy rápido y nos dejamos traicionar por esos sesgos cognitivos, que son como atajos, ¿no? Más allá de los 3 que se hablan ahí, hay muchos más. Y probablemente en nuestro día a día hemos detectado mucho. Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestro trabajo, cómo ayudar a un equipo, cómo diseñar una organización, etcétera, cosas así. Hay veces que somos esclavos de sesgos cognitivos que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, ahora yo les planteo la pregunta, o más que una pregunta, la reflexión es, ¿cómo estos 2 videos se pueden relacionar? O sea, ¿cómo es que el tema de el saber detectar causalidad de correlación, que es importante, está relacionado con el hecho de detectar cuándo somos esclavos de sesgos y cuándo no estamos haciendo un análisis más lento y en este caso más causal, ¿no? ¿Hay alguien que se le ocurre cómo estas 2 cosas se relacionan? ¿Cómo estos 2 vídeos o estas 2 temáticas se relacionan? Pues yo me atrevo a arriesgarme ahí y pues, me ha gustado lo del ajuste del anclaje, ¿no? Que he entendido, yo estaba en el grupo de correlación y he entendido que ajuste de anclaje es que tomas decisiones a experiencias previas y entonces muchas veces tú por correlación vas uniendo cabos y cuando llega la decisión ya tomas la decisión porque piensas que es casualidad cuando hace una correlación. ¿Y qué Eso es. pasa? Que no has reflexionado, no reflexionas cuando tomas la decisión, aunque Mira, les sepas voy la a relación. lo has dicho perfecto, ¿ah? Te agradezco la conexión. Hay un libro que lo voy a mostrar aquí que se llama Thinking Fast and Thinking Slow, ¿no? Es un libro, bueno, es un bestseller, así que bueno, recomendable totalmente. No pretendo resumir el libro porque sería un despropósito, pero sí habla un poco de esas 2 velocidades que tenemos, ¿no? La velocidad rápida, en la que a veces nos dejamos llevar por las cosas sin pensarlas con profundidad, y aquellas en que sí reflexionamos más, ¿no? Más aún. La clave es saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Aquí no dice que pensar rápido esté mal, tampoco dice que pensar lento esté mal. Lo que dice es que tienes que saber cuándo usar una y cuándo usar otra, cuándo usar atajos y cuándo no usar atajos, ¿vale? El ejemplo que salía del granjero, de hecho lo han sacado de este libro, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabemos un poco lo que es causalidad, sabemos que correlación no quiere decir causalidad, sabemos que hay sesgos cognitivos, muchos de los que estaban ahí, y ahora lo que les quiero un poco introducir es el tema de System Thinking, ¿vale? Yo hice una analogía entre lo que es esto, y aquí les voy a pedir que miren mi pantalla, o sea, mi cámara, ¿vale? Lo que es esto es una cámara, ¿no? Bueno, y tiene un lente. ¿Cómo se llama este tipo de lente o este tipo de objetivo? Zoom. Zoom, ¿no? Bueno, o telefoto, o bueno, pero efectivamente es un zoom brutal. O sea, yo puedo estar aquí, puedo mirar el edificio de enfrente y puedo hacer una foto con mucho detalle, ¿no? Porque tiene un zoom potente. Entonces yo ahora lo que queremos hacer en esta sesión es quitarnos esto. Lo voy a quitar, ¿vale? Y poner este, que es otro tipo de objetivo. A los que saben de fotografía, bueno, no les tengo que explicar, pero si se dan cuenta, tiene una curvatura en el objetivo como tal, en el cristal. Este es un gran angular. Esto nos permite ver todo. Es casi como un ojo de pez. No tanto, pero es casi como un ojo de pez. Me permite ver mucho más. Hay veces que con menos detalle, pero me permite ver el todo. Entonces, ese es el principio por definición de System Thinking. Ver el todo
Esta como frase típica que se dice mucho de el todo es más que la suma de las partes. Exactamente. Entonces yo lo que les pido ahora es que nos pongamos como ese objetivo. Si fuésemos una cámara, que nos quitemos ese analítico y nos pongamos el de ver el todo, ¿vale? Entonces, y les voy a cambiarme de posición. A ver, voy a ver si puedo compartir aquí. Vale, entonces yo aquí lo que he querido representar es un árbol, ¿no? Esto es un árbol, que un árbol es un sistema también, ¿no? De alguna forma. Entonces yo les voy a preguntar, ¿alguien me podría definir qué es un sistema? ¿Qué es lo que es un sistema? ¿O de qué está compuesto un sistema? Pues está compuesto de múltiples actores o stakeholders que interrelacionan entre sí. Mira, lo has dicho genial. Hay muchos elementos, ¿no? Vale, hay actores, hay elementos, hay variables, básicamente, ¿no? Si miramos una playa llena de arena y miramos solamente los granos de arena, ¿eso es un sistema? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no hay nada ocurriendo entre esos granos de arena. ¿Qué falta? ¿Qué le falta a los elementos para que constituyan un sistema? Que se relacionen. Eso, que hayan conexiones, ¿no? Entonces, el siguiente atributo de un sistema es que hayan conexiones. ¿Vale? Voy a coger el ejemplo del árbol. ¿Qué elementos tiene un árbol? Bueno, aquí yo lo he dibujado un poco. Tenemos varias hojas, ¿no? Las hojas, el tronco, las raíces, los branches, ¿cómo se dice? Ramas. Las ramas, ¿no? Pero también hay otros elementos a otro nivel, a un nivel más, las células, ¿no? O sea, un árbol es fascinante, es un sistema fascinante, cómo funciona, como el tema de la fotosíntesis, por ejemplo, o cómo sabe cuando le falta agua, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas son los elementos, ¿no? Y las interconexiones, ¿alguien se atreve a decirme una interconexión que esté en el árbol? ¿Una conexión que ocurra en el árbol? Esto es normal. La fotosíntesis. ¿No? La fotosíntesis es un proceso que tiene un montón de conexiones, por supuesto. O sea, otra posible interconexión es lo que decía yo hace un rato. ¿Qué pasa cuando las células detectan que hay poca agua? O sea, que está seca, ¿no? O sea, las hojas se secan, se van secando. Y hay células especializadas que detectan cuando eso ocurre y se conectan y se comunican con las raíces para que traten de buscar agua, ¿no? De coger agua por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo normal es que las interconexiones no son tan fáciles de identificar. Los elementos, súper fácil identificarlos, pero las interconexiones no tanto. Y luego el tercer elemento, que le da a todo esto la gracia o lo bonito del sistema, es que tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga un propósito? Que básicamente todo su comportamiento, todas sus interconexiones y todos sus elementos trabajan para cumplir ese propósito o esa función. En general se le dice propósito cuando es algo humano, un sistema basado en comportamiento humano, y se le dice función cuando es algo que no es humano, ¿vale? Pero es el mismo concepto, algo que se quiere cumplir, ¿vale? En el caso del árbol, ¿cuál sería el propósito? El propio es sobrevivir. Claro. Sobrevivir, ¿no? El propio. Y perpetuar, probablemente. Reproducirse. Generar semillas y así, ¿no? Y perpetuar el ciclo de la vida. Otra cosa importante que podemos ver en el ejemplo del árbol es que el árbol es un sistema en sí, pero también es parte de otro sistema. O sea, el árbol es parte del sistema, del ecosistema en este caso, ¿no? Que mejor palabra. Lo cual nos da a entender que sistemas tienen sistemas dentro, o que un sistema puede ser parte de otro sistema, ¿vale? ¿Alguna pregunta a esto? ¿No? Vale. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo vamos de tiempo? Va, ok. Ya hemos visto lo que es un sistema. ¿Cuál es el objetivo de o qué dice System Thinking? Que tratemos de optimizar el sistema. Que ese propósito sea optimizar el sistema de manera global, ¿no? No optimizar una parte. ¿Qué quiero decir? Si tratamos de optimizar solamente un proceso en particular del árbol, eso no quiere decir que va a generar más semillas o que va a cumplir su propósito, necesariamente. Vas a hacer que un proceso interno se optimice, pero no que el todo se optimice. Entonces, importante diferenciación. Optimizamos el todo, que sería ¿no? El gran angular. Optimizamos el todo o optimizamos solo un detalle.
Lo que busca System Thinking es optimizar el todo, ¿vale? Entonces, eso es toda la teoría que hay, no hay más. Pero necesitábamos pasar por esto porque si no, el siguiente ejercicio iba a ser un poco más difícil. Vamos a volver a Miro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que es el causal loop. Es la herramienta visual que nos permite ver el todo. Ver un sistema en toda su dimensión. Es como una especie de mapa. Pero bueno, entonces lo que les voy a pedir ahora es que vayan que yo voy a crear las salas ahora, que miren la infografía que yo he pintado especialmente para esto, y que se queden con los temas más importantes. Yo sé que puede ser un poco agobiante ver tantas cosas, pero que se queden con los temas más importantes, con los conceptos más importantes. Vamos a tener solo para esto 4 minutos, 5 minutos, poquito, y vamos a volver a ver qué hemos aprendido, ¿vale? Así que abro las salas ahora. Una cuestión, básicamente por tratar de entenderlo. Al final se suele trabajar con un modelo habitualmente en este tipo de diagramas, es decir, o sea, utilizo una parte para hacer, digamos, un poco o definir qué es lo que quiero dar a entender o sobre qué no quiero que la gente se ponga de acuerdo, entienda. En otra parte pongo ejemplos, o sea, no sé si existe un modelo que normalmente se utilice o que proponga LES en este caso para hacer este tipo de diagrama. Sí, a ver, te doy contexto un poco de cómo LES, o sea, de qué tiene que ver LES con System Thinking. LES, uno de los principios fundamentales de LES que han guiado las decisiones que LES tomó en definir cómo el framework es usando System Thinking, es usando básicamente estos diagramas que estamos aprendiendo ahora. Lo que estamos haciendo es un poco aprendiendo, mi intención es que aprendamos a usarlos, primero sabiendo cómo se pintan, o sea, cómo se dibujan, cómo se modela, y luego llevar los ejemplos ya de LES o de lo que tengamos en este caso. Esto nos permite modelar sistemas, ¿vale? Creamos variables, estas son las variables. Básicamente lo que vimos recién es esto, ¿no? Vimos un poco, espérame, aquí lo tengo. Vimos cómo se construye una relación de causalidad. Vimos que un nacimiento, ¿qué pasa si hay más nacimientos con la población? ¿Qué es lo que ocurre? Más nacimientos, más población. Más población, ¿no? Y lo bueno de esta herramienta es que me permite simularlo. Y yo aquí, si le doy, aquí me da la opción de decir de simular qué pasa si aumento la variable o si la disminuyo. A ver, veamos aquí. Si aumentan los nacimientos, ¿qué pasa con la población? Aumenta, ¿no? Se dan cuenta que el círculo se expande, ¿no? ¿Qué pasa si los nacimientos decaen? Probablemente se va a hacer la población más pequeña, ¿no? Esto es una relación de polaridad positiva, o sea, donde ambas variables van en el mismo sentido. Si una sube, la otra sube. Si sube el nacimiento, sube la población. Ahora, el otro ejemplo que aparecía ahí también es el de la muerte, ¿no? En función con la población. Y esta tiene un signo negativo, es una causalidad inversa. Si aumentan las muertes, ¿qué pasa con la población? Disminuye aún más. ¿Qué pasa? Que estas dos variables están afectando a la población, ambas. Aquí se ve, ¿no? Nacimientos y muerte. Por lo tanto, si yo le doy aquí, aumenta la población. Si nace más gente, aumenta. Si muere más gente, disminuye la población. Como sabemos, la población no solo se mide por el nacimiento ni por la muerte, sino que ambas cosas juegan a favor o en contra. Y eso es lo que grafica esto. Si se fijan, aquí está construyendo, primero tenemos la población con el nacimiento, luego con la muerte, y lo ponemos junto todo. También hay otra variable, la longevidad. O sea, menos muerte amplía la longevidad, con lo cual la población se mantiene o no decrementa. O sea, ya no es una causalidad, sino es una variable más o una correlación. O sea, varias correlaciones. Una de las cosas que dice System Thinking es que tenemos que entender que la relación causa-efecto no es lineal. O sea, que no hay solo una causa, que pueden haber muchas. Obviamente aquí yo estoy poniendo ejemplos sencillos, ¿no? Porque la idea es que aprendamos a usar el diagrama. Si pongo aquí un diagrama enorme que luego lo vamos a ver, claro, ya la cosa cambia, ¿no? Pero sí, y eso es lo que tenemos que hacer, ir buscando qué variables también juegan un rol, qué otros elementos juegan un rol
depende de lo que queramos lograr, por supuesto, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, les voy a dar los últimos 3 minutos para que vean el siguiente dibujo que está a la derecha, que habla de los loops. Porque como sabemos, los comportamientos no son lineales. Lo que yo hago probablemente me va a terminar afectando luego a mí nuevamente. Esto es como un efecto dominó en círculos, ¿no? Yo empujo un efecto dominó y viene, y pum, me da a mí nuevamente. Entonces, y es lo que vimos también en el vídeo al comienzo, ¿no? El círculo vicioso. Todos hemos escuchado hablar de círculo vicioso o círculo virtuoso. Bueno, ahora vamos a ver qué es eso. Vale, ya estamos aquí entonces. Leo, nosotros tenemos una duda sobre... Por favor, adelante. Sobre el feedback de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que busca el feedback de equilibrio? ¿Cómo nos puede condicionar? Vale, ¿te parece si primero explico el de refuerzo rápidamente y pasamos al de equilibrio? Sí, porque el de refuerzo por lo general es más fácil de entender y es más fácil de identificar, ¿no? Todos hemos estado expuestos a feedback de refuerzo. De hecho, el de nacimiento, a ver si lo muestro aquí, voy a compartir. Si vamos al mismo ejemplo, a ver, vamos con Lupi. Si voy al ejemplo aquí, pero este no era, es este. Aquí si se fijan, a ver, les voy a pedir que miren aquí abajo, es que el zoom no me está ayudando mucho. Aquí está, ¿no? A la izquierda tenemos nuevamente los nacimientos y la población, ¿no? Si hay más nacimientos, va a aumentar la población. Por lo tanto, si una variable sube, la otra también sube. Si luego la población aumenta, ¿qué va a pasar a largo plazo? Van a aumentar los nacimientos también, ¿no? Bueno, que si no hubiese muerte, imaginemos que la gente no muriese, que fuésemos inmortales. Pasa que vamos a tener una población que va a seguir creciendo de manera sostenida hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y bueno, con todos los problemas que eso podría traer. Entonces, de alguna forma, los nacimientos son un feedback loop de refuerzo. O sea, va reforzándose, la variable va creciendo cada vez más. Ese es el que estaba a la izquierda del todo en la gráfica que acabamos de ver. Y luego el de balance, o el de equilibrio, que es el que está aquí marcado con una B, es lo que busca es el equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que hay variables que van sumando y otras que van restando. Y finalmente, cuando ya haces toda la vuelta, las sumas y las restas van compensándose. De hecho, una forma fácil de identificarlo en un gráfico, bueno, en este caso es súper fácil porque es la misma variable que va y vuelve, ¿no? Pero hay veces que tenemos un loop causal con muchas variables, un círculo mucho más grande, donde hay más, menos, más, menos, 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 más, menos, y al final uno se lía un poco. ¿Qué es lo que es esto? ¿Un equilibrio o no es un equilibrio? ¿O es un refuerzo? La forma fácil de identificarlo es que es como la regla de multiplicar, ¿no? Tú vas como más por más, más por menos, menos. La muerte va dándole equilibrio a la población, ¿vale? En conjunto con el nacimiento, ¿no? Entonces, decía ahí, y aquí voy un poco a la pregunta que me has hecho, si no la respondo me vas diciendo, pero es el balance. De hecho, aquí tengo un ejemplo de balance. Llenar un vaso de agua. Entonces yo cojo, tengo este vaso, bueno, este lamentablemente no es transparente, pero imaginemos que fuese un vaso de cristal, ¿no? Y yo abro el grifo y yo sé que lo quiero llenar hasta aquí, que no quiero tanto, quiero 3/4, por ejemplo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Abro el grifo y hay veces que lo abro mucho y sale mucha agua y yo lo voy regulando. O sea, mi visión y bueno, mi proceso cognitivo detecta que hay que bajar el flujo, pero quizás lo bajo mucho y empieza a caer muy poca agua, por lo tanto mi proceso cognitivo detecta que tengo que darle un poco más de flujo. Eso es el proceso de feedback de equilibrio. ¿Cuál es mi objetivo? Porque ahí decía en la gráfica que el feedback de equilibrio busca cumplir un objetivo, por lo general, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, llegar a cierto nivel, ¿no? A cierto nivel de agua, ¿vale? Es como cuando yo voy en bicicleta. Ese es otro ejemplo que había ahí. Yo voy en bicicleta, el hecho de aprender a andar en bicicleta te obliga a ir siempre ajustando, para que si no te vas a ir para un lado, ¿no? Se te vas a caer. Lo mismo con el coche, lo que ponía ahí, si mi objetivo es frenar el coche, yo voy dándole al freno según como voy viendo cómo responde. Hay veces que le doy mucho y me doy ahí, ¿no? Voy para adelante. O que le doy muy poco y veo que le doy más, ¿no? El objetivo ahí sería frenar. Este ejemplo del vaso de agua está modelado aquí,
¿vale? Si se fijan, hay un más por más y luego menos, ¿no? O sea, más por más es más y más por menos es menos, ¿vale? Se va equilibrando. Este es el proceso de mejora continua. Si se fijan, tengo 2 más y 2 menos. ¿Cuál es la primera variable? El tiempo que dedico a la mejora continua. Si dedico más tiempo a la mejora continua, voy a poder invertir probablemente menos tiempo en trabajar. En el touch time quiere decir el tiempo que estoy currando no sé, si es un programador, por ejemplo, el touch time es el tiempo que estoy currando en el día a día. Si yo busco formas de mejorar mi trabajo, probablemente voy a ser más eficiente y por lo tanto voy a tener menos touch time. Si trabajo menos y tengo el mismo valor, quiere decir que estoy optimizando el desperdicio, que es lo que está aquí en rojo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si el touch time sube, o sea, si trabajo más para obtener lo mismo, tengo más desperdicio. ¿Qué pasa si sube el desperdicio? Si hay más desperdicio, tengo menos tiempo disponible para buscar formas de mejorar, ¿no? Y ¿qué pasa si tengo más tiempo disponible para mejorar? Voy a dedicar más tiempo a mejorar. Entonces, esto es un feedback de refuerzo. Y si lo ejecuto, pongo play, ¿qué pasa si dedico, este es el punto de apalancamiento, ¿qué pasa si dedico más tiempo a la mejora continua? ¿Qué pasa con el sistema? Menos touch time, menos desperdicio, más tiempo disponible, por lo tanto, como tengo más tiempo disponible, vuelvo a dedicar más tiempo. Si se fijan, es un círculo que si se aplica bien es virtuoso. Porque si dedico más tiempo a buscar formas de mejorar, mi trabajo va a ser más eficiente y por lo tanto voy a tener más tiempo para buscar más formas de mejorar en el futuro. Si se fijan, aquí hay signos positivos y negativos en el mismo proceso, ¿vale? Se entiende un poco el de refuerzo, ¿no? Y el de balance, que es este que está aquí, este es el nivel de agua que yo quiero. Si hay más nivel, o sea, si el nivel del agua que yo quiero, o sea, si es más alto, se sube esta variable, la diferencia que yo voy a percibir va a ser mayor entre lo que tengo actualmente, ¿no? Si la diferencia es mayor, voy a darle más al flujo de agua, el flujo de agua va a subir. Si el flujo de agua sube, el nivel actual va a subir también. Y si el nivel actual sube, la diferencia va a ser menor. La diferencia percibida va a ser menor. Por lo tanto, se va balanceando, ¿no? Ahora sí que lo ejecuto. Veamos cómo se comportan las variables. Voy a acercarlo un poco. ¿Qué pasa si el nivel del agua sube? Si se fijan, las variables se dan cuenta que van a ir subiendo y bajando. ¿Ves? Baja, baja, sube, 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 baja. O sea, se va dando un equilibrio. El proceso de feedback de equilibrio, ¿no? Esta tipología de feedback es más difícil de entender un poco. También hay otro ejemplo que es el de la temperatura, ¿no? Cuando yo entro a la ducha, yo trato de ajustar la temperatura del agua, la que me gusta, ¿no? Ni muy fría ni muy caliente. Bueno, cada uno tiene su versión. Es el mismo patrón. Según la temperatura yo voy ajustando. Si veo que está muy caliente, quiere decir que el gap o la diferencia entre lo que yo quiero y lo que está ocurriendo ahora es mucho. Por lo tanto, voy ajustando y bajo, ¿no? Es el mismo patrón, si se fijan, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale, entonces ahora tenemos aquí una serie de puzzles o de cosas que vamos a tener que hacer en grupo. Vale, entonces vamos a hacer 3 grupos porque el último, son 3 ejercicios distintos, ¿vale? Y la idea es que lo hagan cada grupo. Yo les doy como una especie de enunciado de problema. O sea, ¿sabes qué? Tenemos este sistema con estas variables y las variables están aquí. Y tenemos que buscar las conexiones entre las variables. ¿Cuál afecta a otra? Si afecta en el mismo sentido, o sea, si ambas suben, le pones un más, o si ambas bajas le pones un más, y si es inverso, o sea, si una sube y la otra baja, le pones un menos. Eso es lo que aprendimos hace un rato, ¿no? Hace un momento en la parte del causal loop. Entonces aquí, ¿cuál es la forma? Yo le doy aquí, si se fijan, en Miro te puedes hacer esto. Le das al círculo y creas la conexión así, por ejemplo, ¿no? Y luego aquí le pones, escribes un más, que ahora no me está saliendo, pero no sé por qué. Ah, perdón. Ahí quedó, ¿no? Bueno, quedó un poquito pequeño. Le subiré el tamaño. Ahí está.
O sea, hay que hacer la conexión y luego escribir cuál es la relación. Si sube una, sube la otra y bajan juntas o suben juntas, o si son inversas. Cuando se mueven en el mismo sentido, positivo. Cuando se mueven en distinto sentido, negativo. ¿Cómo es la forma de hacerlo? Es así. La pregunta sería, ¿los atajos para acelerar aumentan los defectos? O sea, si hay más atajos para acelerar, ¿eso causa que haya más defectos? Si es así, es más. Si la relación es inversa, le pongo un menos. ¿Vale? Esa es la forma de hacerlo. Entonces les voy a dejar ahora en grupo. Tengo aquí esta que pone dejar de hacer pruebas y deja de hacer pruebas y irá más rápido. Ese sesgo cognitivo. Luego está eficiencias múltiples, que es el grupo 2. Y luego el grupo 3, las startups que se quedan. La 4, que bueno, que aquí está como 1, pero en realidad es la 4, esta no la vamos a hacer, ¿vale? No, porque es más larga y no nos va a dar tiempo. Les voy a dar para esto 7 minutos. Aquí lo que importa es tener una conversación mientras modelamos, no es modelar cada uno. Esto es un trabajo grupal, ¿eh? Así que alguno va a tener que compartir la pantalla, de hecho. Probablemente, ¿vale? Esa es la mejor forma de hacerlo. Vale, pues flecha de atajos a defectos, ¿no? Ay, espera, ¿cómo era esto? Esto. No sale tan bonita como antes, pero no importa, ¿no? ¿Y le ponemos un más directamente? A ver. Más atajos para... Sí. Entendemos, sí, que va a haber más defectos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Si hay más defectos, va a haber más retrabajo. Sí, ¿no? Así. Ahora sí que te lo estás empezando ya a currar. Con curvitas y todo, Alex. Bueno, va solo, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Bien, bien, de momento bien. Estoy cotillando simplemente para ver si hay dudas. Si hay más defectos, habrá más retrabajo, ¿no? Están on fire aquí, Leo. Ah, tú también te uniste, qué bueno. Sí, Si grabamos hay el trabajo de los minigrupos. Si hay más retrabajo, la velocidad entiendo que bajará, ¿no? Bueno, aquí están on fire, así que los voy a dejar porque creo que están, pero Sí, genial. yo diría que sí. Vamos a ver. O sea, aquí le colocamos un menos. Si la velocidad baja, la presión subirá, ¿no? Sí. A ver si la velocidad baja. Pues no sé, no debería, pero... La velocidad baja. No, hablemos de ello. Este es el punto, ¿no? El que para modelar que haya conversación, ¿no? Y nos pongamos de acuerdo. Yo pienso que la presión sube si suben los defectos, ¿no? Porque tienes mala calidad. Pero directamente la velocidad, si somos Agile, pues hemos de encontrar la velocidad, no sabemos cuál. Con defectos y sin ellos, ¿no? Pero en el mundo real te van a presionar para que entregues rápido. O sea, te quiero decir, lo que hemos vivido todos en todas las empresas, yo no sé si alguien ha vivido otra cosa, que me lo diga que no había esa empresa, pero vamos, en todas las que he estado, si bajas la velocidad, la presión, vamos, se incrementa exponencialmente. Yo os digo que el mundo es muy grande. Yo he trabajado con alemanes y daneses y no, ¿eh? Esos aceptan la agilidad como viene. Más fácilmente, digamos, también hay de todo. Pero no penséis eso, ¿eh? O sea, en España es así, por supuesto. En España menos velocidad, más presión, pero en Europa yo vivo, o sea, las empresas permiten y los managers, líderes, invitan a aprender. Y entonces esa presión, si la pones, mal. Pero hay de todo, ¿eh? El mundo es muy amplio. Sí, yo creo que esto, efectivamente, la cultura de la organización, a estos gráficos hay que hacerlo siempre teniendo pensando en un contexto del contexto, porque si no... De la compañía, muy bien. Y esto no vale para, ¿sabes? Vale, estamos en España, pues ya está. Aquí haría falta... Depende de lo que hagas. A veces los atajos para acelerar aumentan los defectos, depende. Si tú tienes un proceso muy pesado que hace muchas cosas que no aportan valor
y que no sirven para nada, a lo mejor los defectos no se ven afectados, depende del contexto. Sí. Vale. Bueno, dejamos en positivo entonces. Estoy de acuerdo, Alejandro, también, sí. ¿La velocidad implica aumenta la presión? ¿Esto está bien o lo he puesto mal? La velocidad aumenta la presión, sí. Si la velocidad baja, aumentará la presión. Y si hay más presión, querremos, porque la velocidad ha bajado, ¿qué va a pasar? Que vamos a querer aumentar la velocidad, ¿no? ¿Y a qué nos puede llevar a aumentar la velocidad? No, pues o sea, queremos hacer más atajos. O sea, es un... Probablemente a seguir haciendo más atajos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si la velocidad... no he entendido este último. ¿Cómo lo dejo? Si la velocidad baja, tenemos, como hemos pintado, Alex, más presión. Si tenemos más presión, el equipo querrá aumentar la velocidad, porque nos están presionando para que aumentemos la velocidad. Y el aumentar la velocidad probablemente puede atender a que al final tomemos más atajos para intentar ir más rápido. 2 minutos. Pero entonces, a ver, entonces creo que hay un malentendido. Yo creo que esto es un menos entonces, ¿no? O sea, es una relación al revés. Si la velocidad disminuye, hacemos más atajos, ¿verdad? Yo creo que va con la presión, ¿no? O sea, círculo. O sea, te quiero decir, la velocidad afecta en la presión y la presión hace que tú busques más atajos. Entonces, al final es un círculo. Sí. Sí, yo lo veo como un círculo también. Quizá a lo mejor el cerrar el círculo y ponerlo a funcionar, ver un poco si se hincha, si pierde o no, nos puede ayudar un poco a entender si lo que estamos diciendo es... estamos de acuerdo o no, ¿no? ¿Cómo lo Sí. ves? Sí, para ver cómo está funcionando, yo creo que sí. ¿Verdad que esto está mal? Es menos. Ahora, perdonad. Joder. Esto es un menos también aquí. ¿No? Porque es inverso. Si la velocidad baja... Ah, porque es al contrario. Claro. Yo creo que... Claro, más atajos, más defectos. Más defectos, más reworking. Pero más reworking no es más velocidad, por eso es negativo. Y más velocidad no es más presión, es al revés, sí, claro. Es al revés, por eso es un menos, ¿verdad? Yo estaba aquí. Sí, yo creo que sí, es verdad. Es verdad, es verdad. A ver si consigo, no consigo. Menos más, porque es inversa, sí. Yo creo que sí. No me entra. Pues que es difícil de entender bien. Y ahora el menos. Y a más presión, más atajos, ¿no? Sería un más. Y a más presión, más atajos. Es así también. Os queda 1 minuto. No, pero ya no nos deja... Ah, sí que se puede modificar. Vale, es que como tenemos ya la pantalla de volver a la sesión principal. Vale, pues así. Parece un por, pero es un más. Pues tiene su extra. Aquí damos por hecho que los atajos nunca mejoran la velocidad, ni parcialmente. Es una buena cuestión. Sí. Lo hemos visto más que atajos como las ñapas, ¿no? Sí, como chapucillas, sí. Sí. Ah, yo es que pienso en atajos y pienso también en link, ¿eh? Ya, claro, puede ser. Bien. Vale, chicos, estamos de vuelta. El primero era de los atajos, ¿no? Y estas son las variables. ¿Vale? Tenemos... los atajos quiere decir cualquier cosa que haga que... O sea, tienes presión por terminar algo y dejas de hacer cosas para terminarlo en fecha. O sea, sacrificas la calidad, dejas de hacer pruebas, etc. ¿Vale? A eso se refiere. La velocidad es cuánto entregamos o sea, cuántas cosas podemos entregar por unidad de tiempo. La presión es cuánto nos presionan para que entreguemos las cosas. Los defectos son la cantidad de errores que tiene lo que entregamos. Y el rework es cuando tenemos que trabajar en cosas que ya habíamos hecho. ¿Vale?
Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo lo he pintado yo? Si hay más presión, si hay mayor presión, te vas a ver obligado, bueno, depende de cada uno, pero por lo general lo que haces es dejar de hacer cosas, dejar de hacer pruebas, sacrificar la calidad. ¿Qué pasa si haces eso? Si haces muchos atajos, o sea, si dejas de hacer cosas importantes, la velocidad efectivamente la vas a mejorar, vas a tener más velocidad, porque vas a dejar de hacer cosas, vas a dejar de probar, por ejemplo, vas a dejar de programar las pruebas, por lo tanto vas a terminar antes, ¿vale? Y si aumenta la velocidad, vas a tener menos presión. O sea, este es un loop de balance, ¿vale? Básicamente porque vas ajustando, me presionan, bajo la calidad y la velocidad mejora. Si no me presionan, subo la calidad y la velocidad se mantiene, ¿no? Pero luego está esta otra parte de la derecha, que es un efecto, esto es lo que se llama el efecto secundario, ¿vale? Que a veces decimos, ¿no? Que, vale, usamos atajos, pero ¿qué pasa cuando hacemos atajos? ¿Qué pasa si dejamos de hacer pruebas? Surgen los defectos. Aquí, si se fijan, hay una línea, he puesto una línea así que quiere decir que hay un delay, que la causalidad eventualmente va a ocurrir, pero no ocurre inmediatamente. Eso es importante tenerlo claro. Cuando tú pones dos líneas así, estás poniendo ahí que va a haber una causalidad que eventualmente ocurrirá. Efectivamente, si tú bajas la calidad, vas a tener más defectos. ¿Qué pasa si tienes más defectos? Vas a tener que trabajar más, rework. ¿Qué pasa si el rework sube? La velocidad baja. ¿Qué es lo que pasa entonces? Y aquí le doy play. Si subo los atajos, más defectos, más rework, la velocidad sube, o baja en este caso. Si se fijan, la velocidad va a ir bajando o subiendo. Porque el loop de la izquierda, el de equilibrio, la va equilibrando, pero el otro la va aumentando. O sea, la va disminuyendo en este caso, porque si tienes más defectos, disminuyes, ¿no? Como que la velocidad va a ir oscilando. Este es un arquetipo que pone aquí Fixes the Backfire, que básicamente es, tú vas arreglando algo con quick fix, con una resolución rápida, que tú crees que es rápida, pero que en realidad no es el caso. Fíjese que esto empieza a colapsar luego, como el vídeo que vimos al principio, ¿no? Fíjese cómo está, ¿vale? Leo. Entonces, ¿sí? No, ¿cuál es la pregunta que te comenté también antes en el grupo? Vale, aprovecha de decírmela ahora. Sí, por eso, como estamos viendo el diagrama, la idea de estos diagramas, ¿no? Hay veces que tú entiendes que, antes estábamos aplicando la ley de Little, entonces ya sabes que tienes algo matemático eso es. Que te lo refuerza, sí. ¿no? Entonces puedes pintar el causal loop, pero entiendo que o antes o después tienes que tomar la decisión basada en datos. Tú haces la hipótesis de tu causal loop y lo validas con datos, o tomas datos y después montas tu causal loop para validarlo. Eso es, te lo cuento claramente. Se supone que esto viene de la experiencia. En el caso de LES, todo el sistema que se pintó, el causal loop que se pintó, que se los voy a mostrar en un momento, viene de la experiencia de años de Craig Larman y de Bas Bot, que son los creadores, de años haciendo experimentos de escalado, y eso se llevó a un diagrama. Las causalidades pueden ser, y esto es un tecnicismo que no, bueno, lo digo, probabilísticas o definicionales. Definicionales me lo invento porque esa palabra no existe, pero en inglés es definitional, ¿no? Que son por definición. Las que son definicionales, o sea, definitionals, vienen por lo general vienen de una fórmula matemática o de algo que es así, a rajatabla, que no hay cuestión. Y las probabilísticas juegan con eso, ¿no? O sea, que hay una probabilidad alta de que ocurra esa causalidad. Como en el ejemplo de la farmacia, para que un medicamento se dé por aprobado, tiene que tener por lo menos un 95% de probabilidad de que va a causar la mejoría, ¿vale? Entonces son esos dos tipos. También tú puedes mostrar la causalidad, si la línea es más gorda, la flecha es más gorda, la línea es más gorda, es que la relación es más fuerte que otra, por ejemplo. Yo he tratado de mostrar la notación más básica, que es las conexiones, más, menos, y el delay, que es súper importante porque en trabajos como el nuestro tenemos que modelar que hay cosas que tardan tiempo en tener un efecto, ¿vale? Si tú metes más gente en un equipo no vas a aumentar la velocidad. Para que la velocidad aumente va a pasar un tiempo. Y si vas a hacer esa relación, pones el delay. Vale, a ver, nos quedan 12 minutos. Yo sé que hay un equipo que le tocó el de... A ver, aquí la idea no es tanto poner en duda o si una variable causa otra o no. Es aprender a usar el diagrama. Es aprender a usar la herramienta.
Si luego tenemos una discusión entre si el WIP aumenta o disminuye el lead time o lo que sea, eso ya, bueno, eso es parte de Kanban, ¿no? Pero es que entendamos que las relaciones se van haciendo entre elementos. Entonces, ahora voy a volver al Miro, ¿vale? Voy a volver al Miro y a ver si comparto la pantalla. Y los últimos minutos vamos a dedicarnos a la parte de LES, que es la que a mí me hizo conocer System Thinking. Básicamente, yo hace años hice la formación con Craig Larman, y él toda la formación, bueno, el 80% te hace pintar diagramas en la pared de todo lo que LES propone, básicamente, ¿no? Para que tú lo entiendas de verdad. Él habla del own versus rent, o sea, aduéñate de la idea más que alquílala. Aquellos que han venido por lo de LES, ¿se ve? Se ve perfectamente. Sí. Vale, a ver. La idea era que lo pudiésemos moderar entre todos. Lo que pasa es que lo que yo necesitaba antes que entendiéramos qué es lo que es un causal loop, si no, no era posible, ¿vale? LES se basa en todas sus decisiones las toma para optimizar, como decíamos, el todo. ¿Cuáles son sus dos variables de optimización? La adaptabilidad, o sea, la agilidad, para dar valor al cliente, que es esta que está aquí. Todas las decisiones que se tomaron, todas las variables que están alrededor de esto, tienen que maximizar estos dos valores. Por lo tanto, tendrían que ir valores que suban la adaptabilidad y el valor de cliente, el valor destacado cliente. Por lo tanto, si se fijan aquí hay una maraña de cosas que no vamos a poder ver en detalle, pero les aprovecho de contar que, por ejemplo, LES propone solo un backlog para muchos equipos, lo cual suele ser, ¿qué suele decir la gente? Y este es un sesgo cognitivo. No, pero es que ¿cómo vas a tener un backlog para muchos equipos? Eso no es eficiente. Sesgo cognitivo. ¿Qué quieres optimizar? ¿El foco de un equipo en particular? ¿Que sea productivo un equipo? ¿O que la compañía sea adaptable? Si tú tienes un backlog abierto, o sea, un backlog común para muchos equipos, la compañía va a ser capaz de adaptarse de mejor manera. Porque los equipos van a poder ir a un elemento o a una lista de elementos del backlog más fácilmente que si cada uno tiene un backlog propietario. Entonces, lo que trata de mostrar esta gráfica o este modelo sistémico de una organización en LES es justamente eso. Cómo las variables, como por ejemplo, número de backlogs, qué tan grande es la descripción de un producto, por ejemplo, o cuál es el porcentaje de PBIs que conoce solo un equipo, ¿no? El tema de código propietario, ¿no? Como eso de tener códigos así gente muy celosa que no quiere mostrar su código, cómo eso, básicamente, afecta a la adaptabilidad y ver cómo esto lo podemos modelar en retros. Yo he usado causal loops en retros, cuando hay problemas y tenemos que tomar decisiones, ponerlo ahí sobre la pizarra ayuda mucho, ¿vale? Y por lo general se hace con post-it. O sea, esto lo hemos tenido que hacer así de manera, ¿no? Cada nodo, cada elemento es un post-it y tenemos una pizarra donde vamos tirando líneas con el roto, ¿vale? De aquí para allá, de allá para acá. Y vamos a ir teniendo discusiones, ¿vale? Lo importante es tener la discusión alrededor del modelo. El modelo en sí mismo no es un entregable. Lo que te lleva es lo que has descubierto a causa de ver estos pasos intermedios que hay veces que no ves. Estas variables ocultas, como lo era el calor en el ejemplo, aquí identificas muchas variables ocultas, ¿vale? Así que eso, no sé si hay alguna pregunta final, que queda un minuto. Aquí tengo pintado lo mismo que les he mostrado de LES. ¿Qué pasa cuando tenemos más backlogs? Fijémonos en las variables moradas. ¿Cómo están? ¿En qué tamaño están ahora? ¿Y en qué tamaño van a estar? Si tenemos más backlogs, miren lo que pasa. Baja la adaptabilidad, baja el valor al cliente. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer al revés. ¿Qué pasa si tenemos menos backlogs? O idealmente uno. Sube, ¿no? Los morados suben, se ponen más gordos. Y la otra decisión es esta. ¿Qué tan amplio es un producto? ¿Decimos que el producto es Office o decimos que un producto es Word, Excel y PowerPoint? A eso se refiere con la amplitud del producto. ¿Qué tan amplio es?
Si subo la amplitud, o sea, si es más amplio, ¿qué pasa con las variables moradas? Aumentan. ¿Vale? Siempre es mejor tener, Les dice que siempre es mejor tener definiciones de producto amplias, porque te permite ser más ágil. Si tienes productos muy sesgados, creas silos. Veamos qué pasa cuando la amplitud del producto baja. ¿Qué pasa con las moradas? Baja la adaptabilidad y baja el valor al cliente, ¿vale? He puesto en el chat el enlace para dar el feedback a la sesión. Aquí ya está el contador de los feedbacks que hay. Los feedbacks son siempre muy sencillos. Un quanti de 5 estrellas y un verbatim, ¿vale? Y propina también, ¿no? Eso no. Si queréis ponerle Leo, eres guapísimo, también podéis. El Bizum, un Bizum. Un Bizum. Coño, un código de unos bitcoins también, ya he puesto. Gracias por todo, nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Hasta ahora. Muchas gracias a ustedes por participar, chicos. Gracias. Muchas gracias.